Saludos y bienvenidos a los tutoriales de Minitab por Lean Six Sigma Institute Perú. Hoy veremos la sesión número 14, ANOVA. El análisis de la varianza, ANOVA por sus siglas en inglés, fue desarrollado por Ronald Fisher, un estadístico, matemático, biólogo y genetista entre los años 1920 y 1930. En algunas ocasiones es conocido como ANOVA de Fisher o análisis de la varianza de Fisher, debido al uso de la distribución F de Fisher como parte del contraste de hipótesis. ¿Qué es ANOVA? Es un método que consiste en descomponer la variación total de los datos en la variación interna o natural de los grupos y la variación entre grupos de medias. Compara estos dos tipos de variación y decide si existe o no diferencia entre las medias que se están analizando. Debemos verificar ciertas premisas con respecto a los residuos. La primera de ellas es la normalidad. Se debe verificar el cumplimiento de normalidad de los residuos. Si los residuos tienden a estar en la recta, entonces están normalmente distribuidos. Varianza constante, también llamado homocedasticidad. Se debe verificar el supuesto de varianza constante. Si los residuos se distribuyen en un número similar por arriba y debajo de la línea central, es señal de que se cumple la varianza constante. Y finalmente, independencia. Sirve para verificar si existe independencia entre el dato obtenido y el orden en el que fueron hechos los experimentos. Si en la gráfica se detecta algún tipo de patrón o tendencia, entonces es señal de que no hay independencia entre los datos. Interpretación de resultados. Debemos observar el valor P de cada variable de entrada que se analizó con el ANOVA. Si el valor P es menor a la significancia, entonces la variable es significativa. Si el valor P es mayor a la significancia, entonces la variable no es significativa. ¿Cuándo se utiliza el ANOVA? El ANOVA se utiliza en la fase analizar y es la herramienta definitiva para determinar las variables críticas de entrada. Ya con la teoría, pasamos a los ejemplos. Ejemplo práctico 1. Se desea saber si la cantidad de trabajadores influye en el tiempo de picking de un almacén de electrodomésticos. Ahora les doy un momento para que puedan pausar el video, copiar la tabla en Minitab y trabajarlo juntos. Ya con los datos en Minitab, procedemos de la siguiente manera. Clic en Estadísticas, ANOVA y vemos que hay 6 opciones. Un solo factor determina si la media de 2 o más grupos difiere. Análisis de medias determina si la media de cada grupo difiere de la media general. ANOVA balanceado determina si la media de 2 o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. Modelo lineal general modela la relación entre uno o más factores y una respuesta. Modelo de efectos mixtos modela la relación entre al menos un factor aleatorio y una respuesta. Y ANOVA totalmente anidado determina si las medias de 2 o más grupos difieren cuando todos los factores están anidados. Bajo esos conceptos escogemos un solo factor. Seleccionamos la respuesta que es tiempo de picking. Seleccionamos el factor o variable de entrada que es número de operadores. Entramos a opciones y verificamos que el nivel de confianza sea del 95%. Luego entramos a gráficas y seleccionamos 4 en 1 para visualizar todos los gráficos en un solo cuadro. Aceptamos y clic en aceptar. Los resultados son los siguientes. Los residuos siguen la tendencia de la recta, por lo que están normalmente distribuidos. Los residuos se presentan en números similares por arriba y debajo de la línea central y son uniformes, por lo que presentan varianza constante. No se aprecia ningún tipo de patrón o tendencia, por lo que los residuos presentan independencia. Veamos el ANOVA. El p-valor de la variable número de operadores es 0.0. Significa que la variable número de operadores es significativa. Podemos ver en el gráfico que el tiempo de picking disminuye cuando incrementa el número de operadores. Pasemos al siguiente ejemplo. Ejemplo práctico 2. Una empresa de tornillos realiza un estudio para determinar si la temperatura y el material afectan el tiempo de fabricación de los tornillos. Se recolectaron los siguientes datos. Ahora les doy un momento para que puedan pausar el video, copiar los datos en Minitab y trabajarlo juntos. Ya con los datos en Minitab,
Procedemos de la siguiente manera. Clic en Estadísticas, ANOVA y escogemos Modelo Lineal General. Seleccionamos la respuesta que es el tiempo. Seleccionamos los factores o variables de entrada que son temperatura y material. Entramos a Modelo y seleccionamos temperatura y material para que la ANOVA también los analice como efecto combinado. Luego entramos a Gráficas y seleccionamos 4 en 1 para visualizar todos los gráficos en un solo cuadro. Entramos a Opciones y verificamos que el nivel de confianza sea del 95%. Aceptamos y clic en Aceptar. Los resultados son los siguientes. Los residuos siguen la tendencia de la recta, por lo que están normalmente distribuidos. También podemos verlo en el histograma. Los residuos se presentan en un número similar por arriba y debajo de la línea central y son uniformes, por lo que presentan varianza constante. No se aprecia ningún tipo de patrón o tendencia, por lo que los residuos presentan independencia. Veamos el ANOVA. El p-valor de la temperatura, el material y la interacción son de 0.0, 0.214 y 0.67 respectivamente. La temperatura es la variable significativa. Si se desea cambiar el tiempo de fabricación de los tornillos, se debería modificar la temperatura hasta encontrar el valor adecuado. Siendo la temperatura el único factor significativo en el tiempo de producción, se debe monitorear de cerca y asegurar su consistencia. También se podría evaluar la selección de un solo material para producción, seleccionando el material de menor costo, reduciendo la cantidad de proveedores e inventarios, siempre y cuando esto no afecte la función del producto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por su atención.